Un saludo a los amigos de BPI TV, les habla Héctor Luis Calderas. Estamos desde la ciudad de Caracas para tratar de compartir con ustedes algunas impresiones que hemos tratado de conseguir acá en la ciudad capital venezolana sobre lo que ha sido el llamado a elecciones que ha realizado el Consejo Nacional Electoral el día de ayer. Recordemos que este llamado fue para el mes de abril y este llamado ocurrió luego de una discusión que hubo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana, luego de las mesas de negociación que hablaban sobre garantías para este proceso electoral. La sorpresa fue que el día de ayer, en horas de la noche, el Consejo Nacional Electoral emitió la fecha para el próximo mes de abril. A mi lado se encuentra Domingo Medina, el politólogo venezolano, quien nos va a compartir sus impresiones acerca de este proceso electoral y este llamado a elecciones. Profesor Domingo, para que nos comparte un poco su análisis, sabiendo su experiencia en lo que ha sido temas electorales. Ya sabíamos que para este año estaban convocadas las elecciones según indicaba mandato constitucional, pero la oposición ha cuestionado lo que ha sido lo apresurado y la falta de garantías para lo que ha sido esta convocatoria. ¿Qué nos puede indicar usted o qué nos puede agregar según sus estudios? Sí, yo creo que la fecha de las elecciones estaba próxima a convocarse, ¿no? Ya como tú sabes, la Asamblea Nacional Constituyente había exhortado al CNE a hacer la convocatoria. Era uno de los temas de la mesa de diálogo en Dominicana, sin duda uno de los temas más difíciles y seguramente de los que más costaron a la hora de llegar a determinados acuerdos allí. Y creo que el Consejo Nacional Electoral retrasó la convocatoria de la fecha hasta tanto se decidiera el diálogo, ¿no? Se firmara o no se firmara el acuerdo como fue finalmente ayer. Las elecciones, por supuesto, estaban previstas para finales de año si se cumplía el mandato constitucional, ¿no? O la tradición constitucional de Venezuela. Pero, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente que se eligió el año pasado, bueno, ha cambiado algunas cosas, ¿no? Cambió, por ejemplo, como sabes bien, adelantó las fechas para las elecciones regionales, luego convocó las elecciones municipales y este año había exhortado al CNE para que se convocaran las elecciones antes del 30 de abril. Y, bueno, cumpliendo ese exhorto, ese mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, el CNE convocó las elecciones para el día 22. Te repito, yo creo que el CNE estaba esperando que se decidiera los acuerdos en la mesa de diálogo para finalmente tomar una decisión. Si tú recuerdas bien, la semana pasada, creo que el domingo me parece que fue, o el sábado, el presidente Nicolás Maduro había exhortado al CNE también a que fijara la fecha de las elecciones. Y le había dicho que lo exhortaba que la fijara el día lunes, pero luego fue otro día, ¿no? Esperando, te repito, la resolución del diálogo. Bueno, era parte de lo que se estaba observando antes de lo que hacía estas elecciones, pero también podremos evaluar lo que son, desde el punto de vista técnico, el llamado a esta convocatoria. Muchas personas han comparado lo que ha sido la celeridad que ha dado el Consejo Nacional Electoral en estas elecciones, pero el año pasado también se había solicitado lo que era un referéndum revocatorio. En este referéndum revocatorio, muchas de las personas allí en las redes sociales y también muchas personas opinaban el día de ayer luego de este anuncio que no fue con la misma celeridad. E inclusive puede haber algunos detalles técnicos que no se pudieran cumplir si se estudia lo que fue el discurso y los alegatos que tuvo la rectora Tibesay Lucena el año pasado para decir que el referéndum revocatorio no se podía dar. ¿Cuál es su opinión acerca de estos procesos cuando comparamos tanto el proceso de referéndum revocatorio el año pasado como el proceso de elecciones convocadas para este año? Sí, bueno, primero que hay que entender es que son dos procesos completamente distintos, ¿no? Y por supuesto tienen pasos previos distintos. La convocatoria del referéndum revocatorio tiene que cumplir una serie de lapsos, la recolección de firmas, las verificaciones, etcétera, etcétera. Y que posterior al cumplimiento de todos esos pasos, el Consejo Nacional Electoral por mandato tiene una cantidad de días, tiene 90 días para convocar esas elecciones, ¿no? En el caso de una elección presidencial y en este caso particular de la elección de este llamado a elecciones presidenciales, el paso previo ya lo había dado la Asamblea Nacional, que era decretar o exhortar al Consejo Nacional Electoral a realizar las elecciones antes del 30 de abril. Entonces digamos que los pasos previos en ambos procesos son muy distintos, entonces por eso la diferencia de la convocatoria. En el caso del referéndum revocatorio, ni siquiera se llegaron a cumplir los pasos para que el Consejo Nacional tuviera, es decir, se viera en la obligación de convocar esa elección del referéndum revocatorio. Profesor Domingo, pero también estamos viendo que hay como que
o están indicando que estos procesos son bastante cortos. Estamos hablando de que están haciendo un llamado a registro o un lapso de registro electoral para que la gente pueda hacer los tipos de cambio, inclusive inscribirse, que alcanza prácticamente una semana. Y también estamos hablando de otros lapsos, lo que son para poder impugnar e inclusive inscribir las candidaturas, que estamos hablando de días. Si comparamos este proceso con procesos que también se están dando en Latinoamérica, recordemos también que en México, Paraguay, inclusive Colombia, están también llamando o haciendo llamado a elecciones, y los tiempos al parecer son más largos. Son las garantías que la oposición estaba pidiendo en esta mesa de negociación. ¿Cree que no son convenientes estas garantías que piden, o estos lapsos no deben ser lapsos acordes para cumplir lo que ha sido como que las garantías que se están pidiendo tanto nacional como internacionalmente? Porque muchos de estos países que también están pidiendo estas garantías tienen procesos electorales también este año. Sí, yo creo que fundamentalmente todas esas cosas que tú acabas de mencionar no afectan en realidad, o no afectarían, en todo caso no afectarían significativamente el voto de la oposición, que es en todo caso lo que desde la oposición están solicitando, ¿no? O sea, esa garantía para que la gente, el pueblo venezolano que apoya la opción de la oposición pueda expresarse, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionas del registro electoral, hay que tomar en cuenta que se abre un lapso constituyente, con la asamblea, con las elecciones para gobernadores, las elecciones municipales, y en un caso bastante parecido, incluso con fechas y con lapsos más cortos que este, la misma elección en la que se eligió al presidente Nicolás Maduro en 2013, que recordarás fue luego de la muerte del presidente Chávez el 5 de marzo, y las elecciones fueron apenas un mes y una semana después. Entonces, desde el punto de vista técnico, hay capacidad y hay garantías de que el proceso se puede llevar adelante. Y bueno, otras cosas, por supuesto, de los que tú mencionabas, otro tipo de garantías que exige la oposición y que de alguna manera están pidiendo la comunidad internacional, eran cosas, te repito, que estaban en el marco de la mesa de diálogo, que al no haber acuerdo, bueno, el Consejo Nacional Electoral quizá entonces tomó la decisión de convocar las elecciones para esta fecha. Yo estoy completamente seguro que si en la mesa de diálogo se hubiese acordado una fecha posterior a abril, el CNE, por supuesto, habría acatado esa decisión producto de ese diálogo y se pudieron haber cumplido esas otras garantías que estaba pidiendo la oposición y que, bueno, que pide, como dices tú, la comunidad internacional. Pero más allá de ello, luego de que vimos estas negociaciones y que se mantienen en receso, pues, según palabras también del presidente de República Dominicana, hay una gran posibilidad de que la oposición no vaya a este proceso electoral. También, como ve ese escenario donde la oposición probablemente no participe en estas elecciones y sobre todo la comunidad internacional quizás no apruebe lo que vaya a ser esta elección o no le dé el visto bueno a esta próxima convocatoria de elecciones en Venezuela? Sí, yo soy, como dijiste tú cuando presentaste, soy politólogo y yo soy un demócrata convencido, ¿no? Yo creo que las cosas hay que solucionarlas votando, dándole la palabra a la gente en última instancia, ¿no? A nosotros mismos, a los venezolanos, que somos quienes debemos decidir. Yo solamente recordaría que las veces que la oposición no ha participado en elecciones le ha ido bastante mal, ¿no? Y no se ha cumplido el objetivo de deslegitimar al gobierno y de sacar al presidente o de lograr que el gobierno caiga, ¿no? Pasó en 2005, luego pasó con la Asamblea Nacional Constituyente y luego en otros casos las elecciones municipales en las cuales tampoco en gran medida no participó la opción de la oposición, participaron solamente algunos. Entonces es una opción que, digamos, que no cumple los fines para los cuales se supone que está diseñada, que es para lograr la deslegitimación del gobierno y lograr que el gobierno caiga, y por el contrario deja en una situación incluso peor a la anterior en la cual está la oposición cuando ha decidido no participar. Desde el punto de vista internacional tampoco ha tenido resultados, entonces los gobiernos no han tenido capacidad, la comunidad internacional no ha tenido capacidad para lograr que en Venezuela haya cambio de gobierno basado en la no participación de una de las opciones, ¿no? Entonces yo diría, en primer lugar, como demócrata, o si se pudiera, ¿no? Si se permite que una recomendación a los sectores de oposición,
que participen, que nos den la palabra a todos los venezolanos, que nos permitan, incluso a los electores que apoyan a la oposición, que les permitan que se expresen y todos los venezolanos que nos expresemos. Y en segundo lugar, que miren la experiencia anterior, ¿no? Que no han tenido ningún resultado, que retirarse de elecciones no ha tenido los resultados que han esperado. La comunidad internacional dentro o no ha parado, a pesar de que ya hay una fecha, inclusive hoy veíamos pronunciamiento, para tratar de seguir pidiendo lo que ha sido... Las sanciones no han logrado el objetivo que se han propuesto. En todo caso, las sanciones de tipo económico, de algún modo las estamos pagando todos en Venezuela, ¿no? Tenemos mayores dificultades, por supuesto, no es la única causa de las dificultades, pero bueno, de alguna manera agrava un poco más la situación. Ha habido algunas sanciones que creo yo que más bien han sido presiones que han entorpecido un poco la mesa de diálogo. Y que han sido presiones que han puesto muchísima más presión, más que al gobierno, han puesto mucha más presión a los sectores de oposición que finalmente han decidido no firmar el acuerdo y que hoy se debaten entre participar o no participar en las elecciones. Creo que agravarían más, las sanciones alejarían incluso más la posibilidad de un acuerdo entre los dos sectores principales, entre gobierno y oposición. Y lo digo porque para mí el no acuerdo es una situación incluso mucho peor que lo que pueda perder cada una de las partes llegando a algún acuerdo. Lo mejor que le puede pasar a Venezuela para superar la situación económica, para comenzar a encarrilar la convivencia política de manera pacífica, es que lleguen a un acuerdo. Las dos partes tienen que ceder, obviamente, van a perder si se mira desde el punto de vista de ganar o perder, pero en general las ganancias van a ser para toda la sociedad venezolana. Entonces, yo diría que si aún hay chance que se retome el diálogo, que las sanciones, que los países que están pensando en sancionar a Venezuela lo piensen mucho mejor, porque entorpecer el diálogo, lejos de lograr que caiga el gobierno, que cambie el gobierno, lo que hace es reforzarlo en su posición y alejar una posibilidad de acuerdo entre los dos sectores principales en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Estábamos conversando con el profesor Domingo Medina, quien nos está dando un balance sobre este llamado a elecciones que ha hecho el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Él indica que lo más recomendable es que estas negociaciones que se estaban dando en República Dominicana continúen, debido a que inclusive las sanciones en Europa podrían entorpecer aún más lo que ha sido este proceso de diálogo. También podemos agregar que el profesor Medina también nos acaba de manifestar que desde el punto de vista técnico el Consejo Nacional Electoral está preparado para hacer elecciones inclusive en periodos cortos, a pesar de todas las trabas que se pudieron haber visto el año pasado en lo que fue la convocatoria al llamado a referéndum revocatorio. Manifestó que lo más garante o lo más confiable para poder salir de la crisis es ir a este proceso electoral. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a través de las pantallas de BPI TV. Quien les habló, Héctor Luis Caldera.